Bienvenidos un día más a vuestro canal predilecto, el espacio donde desentrañamos con lupa cada secreto, cada chispa de rumor y cada joya de la producción que nos llega directamente desde la fascinante Turquía. Hoy sinceramente estoy que no quepo de emoción por teneros nuevamente aquí. En el vídeo de hoy, y agárrense fuerte porque la cosa viene cargada, vamos a sumergirnos hasta el fondo en un tema que ha estado dando vueltas como un derviche en el torbellino del universo del espectáculo turco, la vida amorosa. Esa intrincada madeja de emociones de la bellísima, talentosísima y omnipresente Hande Erçel. Sí lo sé, las noticias en el mundo del entretenimiento vuelan más rápido que una alfombra mágica, y seguramente habéis escuchado ríos de rumores, especulaciones y dimes y diretes. Pero hoy, mis queridos detectives del corazón, vamos a desempolvar nuestras lupas de la verdad, a analizarlo absolutamente todo, desde los ecos persistentes de Kerem Bürsin hasta la imponente presencia de Hakan Sabancı. El objetivo es uno y solo uno, intentar descifrar con datos y un poco de intuición femenina, qué está pasando realmente en el corazón de esta actriz que ha conquistado el mundo. Pero antes de que nos lancemos de lleno a desgranar este dramático triángulo amoroso, necesito recordaros, como si fuera un mantra, que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Activar la campanita no cuesta nada, y os aseguraréis de recibir notificaciones de absolutamente todos nuestros nuevos vídeos. De esta forma no os perderéis ni un solo detalle, ni un solo cotilleo jugoso, de vuestras series y actores turcos favoritos. Y por supuesto, no olvidéis dejarnos un like, un simple gesto que alimenta nuestra pasión, si os gustan estos vídeos repletos de chismes, controversias y análisis en profundidad. Y por favor contadnos en la sección de comentarios de qué otros actores o actrices os gustaría que habláramos. Vuestra opinión es el combustible que impulsa nuestra nave espacial del entretenimiento turco. Ahora sí, mis valientes exploradores del amor, preparad vuestros corazones y vuestras mentes porque estamos a punto de adentrarnos en el complejo, a veces desconcertante, mundo de Hande Erçel, en sus examores que aún resuenan en la memoria colectiva, y en el hombre que al menos por ahora, parece haber conquistado su corazón y ocupar un lugar privilegiado en su vida. Abróchense los cinturones porque esto, mis amigos, se va a poner realmente interesante. Empecemos, como es inevitable, con el hombre que encendió la llama de la pasión en las pantallas y fuera de ellas, Kerem Bürsin. ¿Cómo podríamos olvidar, siquiera por un instante, la química explosiva, casi palpable, que vimos en pantalla en la inolvidable Senkalkam? Esta serie, una comedia romántica que nos robó el corazón a millones de espectadores alrededor del mundo, fue la chispa, el catalizador que encendió una llama real entre Hande y Kerem. La serie, para aquellos que aún no han tenido el placer de descubrirla, cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con sueños ambiciosos que se ve obligada, por azares del destino y un contrato peculiar, a fingir estar comprometida con Serkan Bolat, un arquitecto rico y exitoso, pero con una personalidad que roza la frialdad y el cálculo. Obviamente, como ocurre en las mejores comedias románticas, lo que empieza como un simple contrato, una farsa elaborada, termina convirtiéndose en algo mucho más profundo, mucho más real, mucho más amor. Senkalkam es relevante, crucial diría yo, porque nos muestra, con una honestidad brutal, cómo la ficción, ese mundo de sueños y fantasías, puede, en ocasiones, traspasar la barrera de la pantalla y convertirse en una realidad tangible. La intensidad de la relación entre Eda y Serkan, esa conexión innegable que traspasaba la pantalla, se trasladó, casi sin darnos cuenta, a la vida real, y pronto Hande y Kerem se convirtieron, sin lugar a dudas, en la pareja del momento. Todos, absolutamente todos, estábamos enamorados de su amor, de sus fotos juntos rebosantes de complicidad, de sus entrevistas donde se veía, sin artificios, la admiración mutua que sentían el uno por el otro. Era, en resumen, una historia de amor sacada directamente de un cuento de hadas moderno. Un dato particularmente interesante sobre la serie, y que a menudo se pasa por alto, es que fue un auténtico fenómeno global. Se transmitió en muchísimos países, desde los más lejanos hasta los más cercanos, y fue doblada a una infinidad de idiomas, lo que demuestra su alcance y su impacto cultural. La química innegable entre Hande y Kerem fue, sin duda, la clave fundamental para su éxito arrollador, y muchos fans, incluso hoy en día, a pesar del tiempo transcurrido, aún sueñan con que vuelvan a estar juntos, con que la magia renazca. La serie además catapultó a ambos actores a la fama internacional, abriéndoles puertas a nuevos proyectos, a nuevas oportunidades y a un reconocimiento que trascendió las fronteras de Turquía. Pero como todos sabemos y como suele ocurrir en la vida real, la historia de amor de Hande y Kerem, ese cuento de hadas moderno, llegó a su fin.
Después de un tiempo que pareció demasiado corto, anunciaron con un comunicado escueto su separación, dejando a todos sus fans, a todos los que creíamos en su amor, con el corazón absolutamente roto en 1000 pedazos. Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras, aunque los rumores, como siempre, no se hicieron esperar. Se habló de agendas apretadas, de la dificultad de conciliar sus compromisos profesionales con una relación sentimental, de diferencias de opinión que, con el tiempo, habían terminado por desgastar el vínculo. A pesar de la separación, y esto es importante destacarlo, ambos actores siempre han hablado con respeto y cariño el uno del otro, lo que demuestra que aunque el amor romántico, ese fuego pasional, se apagó, quedó una amistad genuina y un aprecio mutuo que perdura hasta el día de hoy. Ahora demos un salto en el tiempo, avancemos en nuestra investigación amorosa, y lleguemos a la figura de Hakan Saban. ¿Quién es este hombre enigmático que ha logrado conquistar el corazón de la esquiva Andersel? Hakan Sabancı es un empresario turco, un miembro prominente de una de las familias más adineradas e influyentes del país, un nombre que resuena en los círculos de poder. Es conocido por su perfil discreto, por su elegancia natural y por mantenerse, en la medida de lo posible, alejado de los focos mediáticos y de la atención constante de la prensa del corazón. La relación entre Hande y Hakan comenzó a rumorearse hace algunos meses, como una suave brisa que anuncia la llegada de una tormenta. Fueron vistos juntos en varias ocasiones, tanto en la bulliciosa Turquía como en destinos exóticos del extranjero, lo que alimentó como combustible a la hoguera las especulaciones sobre un posible romance. Al principio ambos fueron extremadamente cautelosos, intentando evitar ser fotografiados juntos, como si temieran que la luz revelara un secreto inconfesable. Pero con el tiempo, poco a poco, fueron mostrando una actitud más relajada, más despreocupada, y empezaron a dejarse ver en público, sin esconderse, sin disimular su cercanía. Si bien Hande y Hakan no han emitido una declaración oficial sobre su relación, no han concedido entrevistas ni han publicado comunicados confirmando o negando su romance, las imágenes, como suele ocurrir, hablan por sí solas. Se les ha visto de vacaciones juntos, compartiendo momentos cálidos y afectuosos, cenas románticas a la luz de las velas, paseos de la mano por playas paradisíacas, lo que indica sin lugar a dudas que efectivamente están juntos, que comparten algo más que una simple amistad. Muchos fans y también muchos detractores se preguntan si esta relación es diferente a la que tuvo con Kerem. ¿Es más seria? ¿Más estable? ¿Más duradera? Solo el tiempo, ese juez implacable, lo dirá. Es relevante mencionar, y esto añade una capa más de complejidad a la historia, que la figura de Hakan Sabancı representa un cambio significativo en el tipo de pareja que Hande ha tenido en el pasado. Kerem era un actor, un artista, alguien que pertenecía a su mismo mundo, al mundo del espectáculo. Hakan, en cambio, es un empresario, un hombre de negocios, alguien ajeno al mundo del glamour y las alfombras rojas. Esto ha generado mucha curiosidad y especulación entre los fans, que se preguntan cómo es su relación, qué tipo de conexión comparten y qué es lo que Hande encuentra en él, qué cualidades la atraen de un hombre tan diferente a su anterior pareja. Un dato interesante sobre Hakan, que a menudo se ignora, es que a pesar de ser un hombre de negocios exitoso, también tiene un lado creativo, una faceta artística oculta. Se sabe que le gusta la fotografía, que tiene un ojo entrenado para capturar la belleza en las cosas cotidianas, y que tiene un profundo interés por el arte en todas sus manifestaciones. Esto podría ser un punto en común con Hande, quien también es una persona muy creativa, con una sensibilidad artística desarrollada y con una pasión por la expresión. Ahora bien, llegamos al quid de la cuestión, al meollo del asunto, al momento de la verdad, que ha dicho Andersel sobre todo este torbellino mediático, sobre este drama amoroso que la tiene como protagonista. Hasta el momento, y fiel a su estilo reservado, Hande ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida amorosa. No ha hecho declaraciones directas, no ha confirmado ni negado explícitamente su relación con Hakan Sabancı. Sin embargo, como hemos dicho antes, sus acciones, sus gestos, sus apariciones públicas, hablan más fuerte que las palabras. Al dejarse ver con él en público, al compartir momentos especiales juntos, al no esconder su cercanía, está implícitamente confirmando que está saliendo con él, que existe una relación sentimental entre ambos. En cuanto a Kerem Bürsin, y esto es importante resaltarlo, Hande siempre ha sido muy respetuosa, muy elegante y muy discreta. Ha evitado hablar de su relación pasada, no ha alimentado los rumores ni ha participado en polémicas. Ha dicho en contadas ocasiones que guarda un buen recuerdo de su tiempo juntos y que le desea lo mejor en su vida personal y profesional.
Esta actitud demuestra su madurez, su capacidad para mantener una relación cordial con su expareja y su respeto por el pasado. La postura de Ande es comprensible. Como figura pública, está constantemente bajo el escrutinio de los medios y del público. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus palabras, es analizado con lupa y amplificado hasta el infinito. Es natural, por lo tanto, que quiera proteger su vida privada, que quiera mantener ciertos aspectos de su intimidad alejados de la atención constante de la prensa. Sin embargo, su silencio, paradójicamente, también alimenta la especulación y el interés del público, que ansía conocer más detalles sobre su vida amorosa. Otra serie en la que Ande ha demostrado su gran talento, y que merece ser mencionada, es Güneşinkler. Esta serie, un drama juvenil que cautivó a la audiencia turca, cuenta la historia de Güneş, una profesora de literatura que decide mudarse a Estambul con sus 3 hijas, en busca de una nueva vida. Allí conoce a Haluk, un rico empresario que se enamora perdidamente de ella y le propone matrimonio. La serie explora las complejas relaciones familiares, el amor en todas sus formas y los secretos del pasado que resurgen para atormentar el presente. Güneşinkler es relevante porque muestra una faceta diferente de Hande Erçel. En esta serie interpreta a Selin Yılmaz, una joven rebelde, conflictiva y con una personalidad arrolladora que tiene problemas para adaptarse a su nueva vida en Estambul. Hande logra transmitir la complejidad de su personaje, su vulnerabilidad y su fuerza interior, y demuestra su capacidad para interpretar papeles dramáticos, alejándose de los roles más ligeros que había interpretado anteriormente. Un dato interesante sobre la serie es que fue uno de los primeros trabajos importantes de Hande Erçel, el trampolín que la catapultó a la fama. A través de su papel en Güneşinkler, Hande llamó la atención de los productores y directores, quienes vieron en ella un talento prometedor y una gran capacidad para conectar con el público, lo que le abrió las puertas a nuevos proyectos, a nuevas oportunidades y a una carrera exitosa que sigue en ascenso. Pero volviendo a la vida amorosa de Hande, es importante recordar, y esto es fundamental, que ella es una mujer independiente, talentosa y exitosa que tiene todo el derecho a elegir con quien quiere estar, a amar a quien le plazca y a construir su propia felicidad. Si ha elegido a Hakan Sabank, es porque él le aporta algo que ella valora, algo que la hace feliz y algo que complementa su vida. Como fans, como espectadores, debemos respetar su decisión y apoyarla en su camino, sin juzgarla ni imponerle nuestras propias expectativas. Es cierto que muchos fans aún sueñan con una reconciliación entre Hande y Kerem. La química que vimos en Senkalkam fue innegable, y muchos creen que su amor era verdadero, que su conexión era única y que su historia merecía un final feliz. Sin embargo, la vida sigue su curso, las personas cambian, las prioridades se transforman y los caminos se bifurcan. Es posible que Hande y Kerem hayan tomado caminos diferentes y que hayan encontrado la felicidad en otro lugar, con otras personas. En definitiva, el culebrón de Hande Erçel y sus amores, ese drama que se desarrolla ante nuestros ojos, sigue dando que hablar, sigue generando expectación y sigue alimentando la curiosidad del público. No sabemos qué deparará el futuro, si Hande y Hakan consolidarán su relación, o si la llama del amor se extinguirá. Pero lo que sí sabemos con certeza es que Hande es una mujer fuerte, talentosa y con un gran futuro por delante, que tiene todo el derecho a ser feliz y a vivir su vida a su manera. Y bien, amigos, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Hemos analizado la vida amorosa de Hande Erçel, desde su relación con Kerem Bürsin, ese amor de cuento de hadas, hasta su actual romance con Hakan Sabank, ese misterio por resolver. Hemos visto cómo sus series han marcado su carrera y cómo su talento la ha convertido en una de las actrices más queridas de Turquía. Espero que les haya gustado el vídeo y que hayan disfrutado conociendo más detalles sobre la vida de Hande Erçel. Cuéntenos en los comentarios qué les parece su relación con Hakan Sabank. ¿Creen que es el hombre adecuado para ella? ¿O aún sueñan con una reconciliación con Kerem Bürsin? Nos encanta leer sus opiniones. Antes de despedirme les recuerdo que le den like al vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así nos ayudarán a seguir creciendo y a traerles más contenido sobre sus series y actores turcos favoritos. No olviden activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Muchísimas gracias por estar ahí. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.